Hola. Bien, pues vamos a empezar con la charla, con el encuentro. Vamos a ver qué tal esta prueba de que también esté en stream, en Telegram. Bienvenidos a este trabajo para comprender o intentar integrar un poco la sabiduría, el conocimiento de la sabiduría y de las 5 sabidurías. Estoy segura de que en muchos momentos de vuestra vida de pronto habéis tenido una respuesta o habéis comprendido algo y no sabéis por qué. ¿Por qué sabíais eso? ¿Por qué os llegaba esa información tan clara? ¿De dónde surgía esa sabiduría? Pero sí tendríais la sensación de que esa sabiduría no era vuestra, que había algo más profundo, trascendental, algo incomprensible, pero como si fuese de un idioma anterior a vosotros. Y el acercamiento a la sabiduría o a lo que es la sabiduría también conlleva que comprendamos lo que es un estado de conciencia. La sabiduría surge de la conciencia y la conciencia surge de la experiencia. Por eso la sabiduría está asociada con la edad. Cuando hemos vivido y hemos experimentado, hay cosas que hemos sentido, que nos han ocurrido. Hay experiencias reales y experiencias que hemos sido conscientes de esas experiencias y de ahí surge la sabiduría. No puede surgir si no ha habido una experiencia o un conocimiento, y el conocimiento trascendental, el conocimiento real, surge de la experiencia lúcida y vivida. Significa esto que para lograr ciertas sabidurías pues necesitamos sí o sí vivir. Y bueno, pues por ejemplo la sabiduría de ser mamá, tienes que ser mamá. La sabiduría de ser abuela, pues tienes que ser abuela. La sabiduría de tener paciencia con los ruidos, tienes que haber vivido muchos ruidos. La sabiduría de todas las cosas de nuestra vida, pues has tenido que experimentar ciertas cosas para lograrla. Pero esa sabiduría no es tuya. Es algo asociado a esa experiencia o algo asociado a ese tipo de conocimientos. Y sabiduría de música, del amor, de la familia. Hay diferentes niveles. En un nivel espiritual ocurre lo mismo. Hay diferentes estados mentales, diferentes estados de conciencia y diferentes sabidurías. Y quién sabe, a lo mejor si nos pusiésemos a nombrarlos y a numerarlos habría cientos. O uno, no lo podemos saber. Sin embargo, las enseñanzas antiguas las han simplificado. Y está bien hacer un poquito de caso a los antiguos. Antiguamente la gente no sabía leer y escribir y todas las enseñanzas eran a un nivel verbal. Y entonces había que simplificar todo lo más posible para poderlo transmitir 100, 1000 años y que se mantuviese. El arte consiste en esto. Hace mucho tiempo los sabios, los que habían logrado ciertos conocimientos, no sabían cómo hacer llegar ese conocimiento que tenían o esa sabiduría a quienes vivirían más adelante. Y ellos tenían ganas, decían, yo quiero que en el futuro esto que conozco se comprenda. ¿Pero cómo? Tú imagínate que vives en el 600, en el año 1, o antes de Cristo, o en el 1400, en el Renacimiento, y tienes un conocimiento importante y necesitas que se dé a conocer, pero no sabes si en el futuro se hablará el mismo idioma, no sabes qué ocurrirá. Entonces se inventaron las formas del arte, que son extrañas. Tú ves una iglesia, una catedral, un cuadro antiguo y hay pequeños símbolos extraños.
pequeños desequilibrios. Y en esos desequilibrios hay formas simbólicas que te ayudan a darte cuenta de que hay algo más allá. Y si investigas de una forma muy simple, logras comprender que hay una sabiduría o un mensaje escondido. Lo mismo los cuentos de hadas, las leyendas, la mitología, eran formas en las que se podían simplificar enseñanzas sagradas muy antiguas. Las cartas del tarot no dejan de ser un libro increíble de astrología y de numerología. Y bueno, pues tenían la necesidad antiguamente de dar a conocer en el futuro conocimientos, pero no sabían cómo podrían hacerlos llegar. Y cuando nos vamos a la sabiduría de los budistas tibetanos encontramos lo mismo. Y encontramos que tenían mucho miedo a la censura, así que simplificaron toda la sabiduría y todos los conocimientos, todo lo que pudieron. Y lo que hacían en Asia era enseñar todo, pero en todo Asia, porque la medicina tradicional china es igual, enseñar todo teniendo en cuenta la mano, igual que los sumerios. Dentro de la mano tenía que estar todo el esquema de todos los conocimientos que un maestro tenía que dar, porque así era más sencillo recordarlo. Así nos encontramos 5 elementos, 5 órganos principales, 5 líneas, 5 conciencias. De hecho, en el Tíbet ya no hablan de 7 chakras, hablan de 5 porque tenemos 5 dedos en la mano. Simplificaban todo lo que podían y así pues esa sabiduría podía llegar de unos a otros. Y en esos 5 nos encontramos los 5 elementos que están relacionados con los puntos cardinales y el centro, y nos encontramos con todos los vientos. Está claro que entre el norte y el sur, entre el norte y el este, está el nordeste y habrá un montón de energías. Entre el agua y la tierra es posible que haya muchas vibraciones. El agua que fluye, esa energía fresca que mueve y conmueve, y esa energía firme, pues seguro que entre medias hay un montón de corrientes energéticas sutiles que no se nombran. Y lo mismo, entre el aire, el fuego, habrá un montón de corrientes de energía, pero al simplificarlo en 5 nos es fácil comprenderlo. Entonces vamos a hablar de 5, pero tenéis que entender que 5 tiene que ver con esto, con una simplificación, porque así es más sencillo llegar a ello, así es más fácil. Además, cada dedo de la mano tiene una forma, tiene un grosor, tiene un tamaño, y es más fácil relacionarlo. Cada sentido, cada orientación te puede ayudar, y los elementos igual te puede ayudar a poder simplificar información que tal vez sea muy compleja y tal vez no sea muy difícil lograr comprender de otra forma. Entonces, aunque hablemos de 5, es posible que haya 3, 8 o 20. Y en esos 5 estarían los 5 venenos. 5 venenos son 5 aspectos de nuestra mente que nos ciegan, nos obstaculizan, nublan quienes somos, impiden ser al ser completamente. En esos 5 venenos, o en esos 5 obstáculos, o en esas 5 nubes, tenemos 5 vientos o nubarrones grises, oscuros, que van a impedir que tú te abras ilimitadamente y que sepas quién eres. Y el primero de esos 5 sería la ira. Cuando disolvemos la ira, estamos en el este, nace la luz. El este es un punto cardinal importante, porque nace el sol, simplemente por eso, porque nace la luz, el conocimiento, la inteligencia, porque nace el día. Entonces, cuando nace el día, la ira se disipa. Y si conseguimos disolver la ira, toda la rabia que tenemos dentro de nosotros,
logramos tener un estado de conciencia de paz. Dejamos de tener una lucha y dejamos de intentar forzar el destino para que sea lo que nos gustaría ser. Y estamos en paz y en equilibrio con todo. No hay lucha. Nace el día, es primera hora de la mañana. Y te sientes bien contigo mismo y con la vida. Y entonces aparece un tipo de sabiduría que se llama sabiduría como espejo. Cuando estás al inicio de cualquier cosa, cuando en ti no hay ningún juicio, ningún odio, ninguna rabia, puede surgir una conexión o una sabiduría que ve las cosas tal cual son. No les pones filtro, como un niño. No niegas ninguna parte. Hay una paz y un equilibrio en ti que te permite ver las cosas tal y como son. Este tipo de sabiduría se describiría como el ojo de Buda. Se describía azul, como el cielo, brillante, y te entrega una conciencia de tu alrededor que no distorsiona la realidad y una conciencia de ti mismo, que no cambia, no intenta transformar lo que te rodea. Cuando logramos este estado, pero de una forma falsa, cuando la persona logra estar en este estado de conciencia o cree estar en este estado de conciencia, pero no es real, lo que suele ocurrirle es que lo ve todo bonito y agradable y aparta de su vida todo lo que es feo. No quiere saber nada de lo que es feo, solo busca cosas que le produzcan placer. Entonces su sabiduría no es real, porque su conciencia no es real. Su estado de conciencia no es ilimitado, no lo abarca todo. Cuando la luz del día aparece, tú ves todo por igual. Cuando cierras los ojos, comienzas a respirar y surge la meditación, lo ves todo por igual. No dices, esto no, a esto no lo quiero iluminar. Esto no, esto que siga siendo de noche, que no quiero verlo, lo voy a tapar, lo voy a mantener a oscuras. Sino que lo ves todo por igual. Tienes unos instantes para verlo todo por igual. Si no quieres verlo todo y si apartas ciertas cosas, pues esta sabiduría que va a surgir en ti no va a ser real, va a ser falsa. Y tendríamos ahí pues una distorsión de la claridad. Las personas que tienen este tipo de sabiduría son muy sinceras. No mienten. No intentan demostrar nada. No intentan decir la verdad, son calladas, tranquilas, se enfrentan a los desafíos sin ninguna lucha. Suelen ser muy trabajadoras. Ante los retos avanzan, prosperan. Suele ser gente madrugadora. Podéis recordar la regla mnemotécnica de que es el amanecer. Las personas que suelen conectar con la sabiduría del espejo no dicen esto está bien o esto está mal. Son muy buenos diagnosticando o diciéndote cuáles son los problemas o ayudándote a descubrirlos, porque no los juzgan y no tienen ninguna ira. Son personas que ante cualquier conflicto dicen, bueno, vamos a calmarnos, todo está bien, todo se puede arreglar. Yo no soy una de esas personas, pero hay gente así. No son guerreros. Se enfrentan a los desafíos, pero con paz, respirando, diciendo, a ver, ¿cuál es el problema? Vamos a resolverlo. Tienen buenas soluciones. Son muy buenos en trabajos de riesgo, que exijan cambiar constantemente de opinión o hacer cosas nuevas. Son calmados. Es gente muy, muy versátil y es gente muy sincera. No tienen segundas intenciones. Es fácil que les roben las ideas, el trabajo, porque no luchan contra lo negativo. Lo ven, pero no les importa tanto. No les molesta, lo ven con claridad. La sabiduría como espejo, desarrollar ese estado de conciencia, te va a permitir verte a ti mismo
sin tapujos, sin juicio, sin querer corregirte, y ver lo que te rodea tal cual es. Es una sensación de estar en paz contigo mismo y con la vida. Cuando este tipo de sabiduría se desarrolla, cuando este tipo o este estado de conciencia se desarrolla, es más fácil, aunque hay gente que logra este estado de conciencia del que vamos a hablar sin desarrollar el anterior, pero es más fácil lograr otro estado de conciencia que nos generaría la sabiduría del amor. Es más fácil disolver el ego, desapegarnos. Hablamos ahora de un estado de conciencia en el que una persona no tiene ideas fijas, cambia de opinión constantemente, es flexible con la vida y con su entorno. Ama, abraza, cambia de opinión, cambia con la vida, no tiene un estilo de ropa fija, cada día va como quiere, hace cosas nuevas, tiene apertura, alegría, luminosidad, se enamora, pero no apasionadamente, sino que ahora cambia el amor y cambia la vida, cambia el trabajo, cambia todo y fluye con la vida. Cuando hay una distorsión de este estado de conciencia, cuando no logramos este estado de conciencia en el que amamos cada momento y lo disfrutamos, pues la persona sí se intensifica cada una de sus experiencias y en su enfoque se agarra demasiado a lo que ve y a lo que siente, lo cree por encima de todo. Y se genera mucha necedad y orgullo. Un orgullo en el que lo que cree que hace y vive es real por encima de todo lo demás. Cuando este estado de conciencia se vive bien, pues la persona es dichosa y si las cosas no salen bien, sonríe y dice vamos a intentarlo de nuevo. Hay fluidez, no hay ansia y hay desapego. Esto se generaría al oeste. Es la energía del oeste. Las cosas cambian, fallecen y uno sonríe y es alegre y feliz. Y genera un tipo de sabiduría que abraza la vida con amor, con un gran amor incondicional. Este tipo de luminosidad dentro de ti se siente más en los sentidos y en el corazón. Cuando vives esta sabiduría, lo que comprendes o lo que vives se siente cálido y feliz, dichoso. Tal vez no notes tanta inteligencia o rapidez mental y no veas las cosas con claridad, pero no te importa tanto, te sientes feliz. Estaríamos hablando de esa sabiduría que surge cuando estás con alguien y no tienes nada que decir y os quedéis callados un momento. Y en ese instante, 1 segundo, 2 segundos de silencio, sonríes y dices ¡wow! Y se suele decir, ha pasado un ángel. Esa es la sabiduría del amor. Donde no hace falta decir nada, fluyes y vives el momento y sientes el momento. Es un estado de conciencia donde estás y te abres a él. Y cuando te abres a él, aparece un tipo de conocimiento o de conexión que sin palabras algo sabes. No sabes ni qué es, no te importa ni qué es, pero lo has sentido y es poderoso y te gusta y te da alegría y te hace sentirte bien. Las personas que viven en este tipo de sabiduría suelen ser muy buenos sanadores, te calman, te abrazan, a veces comilones, porque disfrutan de los placeres y disfrutan de la vida. No son apegados y aman cada momento. Disfrutan de ellos. Sobre todo, pues han disuelto el apego. Y como han disuelto el apego, no te van a poner trabas en tu destino. La persona que tiene este tipo de sabiduría, hagas lo que hagas, te va a decir, bien, está genial, adelante. Confío en ti. Son muy buenos padres,
aunque los hijos les critican por no haberles puesto castigos o límites, pero sobre todo son muy buenos amigos, fieles pero sin presionarte, y te aman siendo como eres, te aman de una forma fácil y te ponen las cosas fáciles. Cuando esta sabiduría la tenemos de una forma distorsionada, pues al contrario, queremos controlar el amor. Y surgiría ese tipo de persona que dice, como te quiero, te hago esto. Te recomiendo que no hagas esto, que no hagas lo otro. No estás actuando bien. Surge un tipo de sabiduría en el que como amas a la otra persona, crees que la tienes que mejorar o ayudar o controlar de alguna forma. Y no la dejas ser libre. La juzgas, la analizas, tu aprecio y tu valoración no tiene apertura. Para muchas personas el trabajo de este tipo de conexión o estado mental es fácil. Tal vez sea el más fácil. Y cuando se desarrolla este tipo de sabiduría te puedes quedar atascado en él porque no sabes nada, pero lo sientes y te es suficiente. No tienes ninguna sabiduría ni conocimiento, pero te sientes tan a gusto. Y necesitamos este tipo de sabiduría en ciertos momentos. Sobre todo cuando alguien a nuestro lado está mal o cuando nosotros estamos mal. Es muy buena sabiduría. El ansia desaparece y fluyes con el momento. Cuando este estado de conciencia, de fluidez, de cambio, de dejar ir, lo hemos integrado dentro de nosotros, aparece otro estado de conciencia que tiene que ver con la ecuanimidad, la sabiduría de la ecuanimidad. Aparece en ti una sensación de equilibrio contigo mismo y con el mundo. Estamos hablando de una sabiduría y conexión más seria. La persona no solamente se siente transparente y ve las cosas tal cual son, esa primera sabiduría, y no solo las ama tal cual son, que es la segunda sabiduría, sino que además nota el equilibrio. La sensación que tienes es que el universo es perfecto, que no hay nada al azar. Cuando conectas con esto, tienes una claridad de que todo ocurre por algo. Te sientes bien y seguro contigo mismo y con la vida, porque todo ocurre por algo. Tienes esa certeza. Aparece cuando disolvemos la avaricia. No necesitas nada porque sabes que el universo te lo va a entregar. No sientes que te falta nada. Es un estado de conciencia que logras cuando en ti se deshace el deseo de ganar, de ser mejor, el deseo de competir, el deseo de tener algo que te falta. Y se disuelve ese deseo y te sientes lleno, porque sabes que el universo es perfecto. Sientes que mañana o ahora mismo va a aparecer justo lo que necesitas. Y si no aparece lo que tú quieres o crees que necesitas, será que lo que necesitas es eso que ha aparecido. Esa es esa sensación. Y esa es la sabiduría que te genera. No solamente es de abundancia, es de equilibrio. La gente que tiene esta sabiduría vive casi al día y bien. Viven con fe, al borde de un precipicio, con los ojos vendados y sabiendo que todo va bien, está todo perfecto. No necesitan arriesgar ni ir al límite, pero si están ahí, todo está bien y todo está perfecto. No temen, la vida les dará lo que les tenga que dar. Y aquello que les dé la vida, si es malo, pues a lo mejor tienen que vivir eso malo. Este tipo de sabiduría te ayuda a tener respeto hacia ti mismo, a tus propios ritmos, a tu espacio interior. Te ayuda a comprender lo que es la dignidad, propia y ajena.
a respetar a la otra persona también, a no decir lo que no tienes que decir. Te ayuda a que en momentos de gran tensión estés bien y lo lleves bien y puedas actuar adecuadamente. Lo tienen personas que suelen ser militares o gente que trabaja en trabajos de riesgo o en situaciones de mucha tensión. Y están bien, están tranquilos, porque saben que si tiene que ocurrir algo malo va a ocurrir. Y si tiene que ocurrir algo bueno va a ocurrir. No viven en la tensión, sino que están en equilibrio, en orden, rectos, incluso en los peores momentos. Cuando logramos ese tipo de sabiduría en nuestra vida, nos sentimos como guerreros, fuertes y firmes, y sentimos que la vida no nos va a tumbar. Cuando manifestamos esta sabiduría de una forma distorsionada, o sea, cuando logramos esta conexión, este estado de conciencia, pero no es real, pues la persona se puede volver maniática del orden, del control, de la organización. Entonces, no se siente en equilibrio, fuerza el equilibrio. No se siente en paz con la vida, lo fuerza. Y necesita que todo esté en su sitio. Y no soporta ni tolera la suciedad, ni el desorden, ni nada que esté mal. Lo organiza todo de alguna forma extraña y dedica su vida a tener el control de todos los detalles, para que todo esté justo donde tiene que estar. Cuando esta sabiduría o esta conexión la alcanzamos de una forma mal, aceptamos el control como una disciplina y buscamos el control físico, mental o en las emociones o en las relaciones. Este tipo de conexión, este tipo de estado mental está relacionado con el sur, es la tierra y la estabilidad. Es una sensación de que todo está en su sitio, estás en tu casa y está todo bien. El mejor análisis lo podríamos hacer con cómo tienes la cama. Si tu cama está hecha, genial, esta sabiduría o este estado mental va perfecto. Si tu cama está hecha de una manera demasiado pulcra, todo, hasta la última telita está súper bien estirada, algo no va bien. Y si tu cama está totalmente deshecha, no, este estado mental no lo has logrado. La persona que logra este estado mental, su vida está en orden sin esfuerzo. Sus horarios, sus ritmos, sus relaciones están en orden sin esfuerzo. No hay una ansiedad si algo está en desequilibrio. Hay tranquilidad. Y es un tipo de sabiduría bastante difícil de desarrollar, un tipo de conexión, de estado mental difícil de desarrollar, porque cedes el orden interno, el capricho de cómo deberían de ser las cosas que hay dentro de ti, se lo cedes al universo y el universo decidirá. Y aceptas el orden del universo como un orden perfecto. Y no siempre es fácil. No siempre es fácil para algunas personas no dar consejos a sus padres. No siempre es fácil aceptar que la vida es perfecta de por sí y que no es necesario que hagamos nada para colocarlo ni para equilibrarlo. Cuando logramos este estado mental, quiere decirse, ya son 3 estados mentales. El primer estado, el de ese estado de paz, el espejo. El segundo estado, el del amor y la apertura. El tercer espacio, el del equilibrio, un espacio de equilibrio y ecuanimidad. Nos enfrentamos a disolver la envidia, los celos, disolver el temor de que no somos suficientes, o no somos merecedores, o no somos capaces. Y cuando logramos disolver eso, el estado mental en el que nos encontramos
es de gran apertura. Está relacionado con el aire y se llama la sabiduría de la acción infalible, la sabiduría de la perfección. Cuando el aire está en equilibrio, cuando la energía de tu mente está en equilibrio y de tu inteligencia, cuando no hay en ti un afán por superarte ni por ser mejor, sino una apertura, una mente despierta y lúcida a cada instante, entonces sentirás una gran fuerza y enfoque. Sentirás tu mente despierta, lúcida, y sentirás que todas tus acciones y decisiones están bien. Estás enfocado porque tu mente no está distorsionada. Estás enfocado, tu mente está despierta y notas como todo lo que haces es perfecto. Tal vez no sea perfecto para el mundo. Sin embargo, notas que sí. Notas que tu inteligencia, tu corazón, tu vida actúa de una forma exacta, justa, directa. Eres como una flecha que das justo en la diana. No hay temor a tus acciones, ni a tus palabras, ni a tus sentimientos. Dejas de tener temor en las repercusiones de tus actos, porque entiendes que tu corazón y tu mente son infalibles. Y va a ser eficaz, y va a ser correcto, y va a ser exacto. Cuando más avanzamos en ese estado mental, es más intenso esto. La persona que logra este estado mental y disuelve todos los temores logra cosas increíbles. Donde más se desarrolla este estado mental en los trabajos o acciones que yo haya descubierto es en diferentes pueblos de Latinoamérica, en el chamanismo. Buscan trabajos y pruebas que te lleven a disolver todo miedo, toda envidia, toda necesidad de ser Dios, para ser tú, perfecto. Y entonces logras cosas increíbles, como caminar sobre el fuego, o bañarte en un río de hielo, o ir a un temazcal conmigo. Logras cosas increíbles. Y sobre todo, según las logras, sabes que eres capaz. Y esa sensación de que toda tu energía, tu mente es perfecta y si la enfocas, puedes con lo que sea. Esa sensación es increíble. Es la sabiduría de que tu mente, tu voz, tu corazón, tus manos son útiles. Y si tú haces algo, es real. No es una idea, ni un sueño, ni un espejismo. Es real lo que estás haciendo. Y no hay temor. Es una sensación maravillosa. Cuando este estado está distorsionado, este estado mental, no surge de esa luminosidad o de ese amor o de esa disolución completa de la envidia y de los celos, pues se genera un estado mental donde sí crees que eres infalible y crees que tienes poder, pero no es la sabiduría del universo, es la de tu ego. Entonces la persona puede lastimar a los demás con sus acciones. Por supuesto que sus acciones son poderosas porque cree en ellas, pero puede lastimar a los demás. Logra cosas increíbles porque su poder mental lo consigue, pero daña a otros. Y no solamente daña a otros, sino que no se siente responsable. No siente que sus actos tengan repercusiones, porque se siente perfecto. No solamente nota que tiene poder, sino que se siente indestructible. Y es una sabiduría que en su lado oscuro es muy dañina. La envidia y los celos hacen mucho daño y son poderosos. ¿Cuántas relaciones, amistades se rompen por la envidia? ¿Cuántos problemas habéis tenido en vuestra vida por culpa de la envidia, vuestra o de otros? Es poderosa la envidia. Y
cuando conseguimos disolverla, la sabiduría que tenemos también es poderosa, pero si no la conseguimos disolver, también hay poder. Y hay que tener cuidado con ese poder. ¿Cómo sabemos que hemos logrado esa conexión? Pues porque amas y admiras tu entorno. Los engaños y la mentira se disuelven con facilidad y no te comparas con el otro, no te comparas con el mundo, no intentas ser. Sabes que tus palabras, tu voz, tu mente es infalible, igual que lo es la voz de Dios y la voz del otro. Y estás en paz con eso. No se generan luchas de poder. No hay miedo al fracaso, sino al contrario. Hay una sensación constante de triunfo, de éxito en ti y en el otro. Es una sabiduría muy bella, muy hermosa. Se representa con Tara Verde, la diosa de la compasión. No compara, da amor por igual a todos. Disuelve todo el engaño de la adversión que sentimos entre unos y otros. Une los corazones y las mentes de todos y da un gran poder ilimitado. Porque cuando admiras, amas y no sientes que el otro sea ni mejor ni peor, ni sientes que tú seas mejor y peor, juntos se logran cosas increíbles. Cuando desarrollamos este estado mental y conectamos con esta sabiduría, aparece un tipo de sabiduría que se llama la sabiduría de la realidad, que todo lo impregna. Estaríamos en el espacio infinito de la mente. Es una sensación de apertura mental, justo en el centro, que lo trasciende todo. Aparece en nuestra vida cuando hemos desarrollado las otras conexiones y aparece cuando desaparece toda ignorancia. Quien la haya tenido, qué suerte, ¿no? Qué envidia. La sensación de sentir que está todo justo donde tiene que estar, que el universo y que la esencia todo lo impregna. La puedes tener por instantes o por largas temporadas cuando practicas la meditación vipassana. Es una sensación de que Dios está en todo por igual. Y la sabiduría genera una luminosidad en ti, una claridad, un bienestar perfecto. Estas sabidurías de las que estoy hablando pueden ser momentáneas, pero también pueden ser cosas que hayamos integrado y que podemos conectar en algún momento de nuestras vidas. Tal y como las menciono, como veréis, para algunos os será más fácil conectar con una sabiduría o con otras, porque hay gente que es más envidiosa, o tiene más rabia, o tiene más apego, o tiene más ego, o más miedos. No todos somos iguales. Va a haber algunas sabidurías, algunos estados de conciencia que te sea más fácil trabajar que otros. Si te es más fácil, adelante, trabájalo. Si quieres hacer un trabajo más profundo y trascendental, ve aquellos estados de conciencia que más te cueste tener y desarrolla esos estados de conciencia. Enfréntate a esas nubes que hay en ti, esas rabias, esos miedos. Si ya has tocado, aunque sea unos instantes, un tipo de sabiduría que lo has hecho muchas veces en tu vida, sin embargo, a lo mejor no te has dado cuenta. Pero si en unos instantes dices, yo esto lo he vivido, esto lo sé o lo he sentido, pues esa sabiduría ya está en ti, esa apertura ya está en ti. No necesitamos la sabiduría todo el rato en nuestra vida.
La necesitamos solo en el momento exacto, porque la sabiduría no es nuestra. Igual que ese estado de conciencia no somos nosotros. Es como una llave que de pronto sabes utilizar. La sabiduría es del universo. Puedes imaginarla como que está en una silla. Quien se sienta en esa silla conecta con esa sabiduría. No es tuya, no te la vas a poder llevar. Cuando te levantes de esa silla, ya no estará. Entonces, de alguna forma, tú buscas un estado mental, un estado emocional, y ese estado emocional te va a generar una sabiduría. No puedes buscar la sabiduría porque la sabiduría no es tuya, no está en ningún lugar. Está. Pero sí puedes desarrollar ese estado mental. La sabiduría se dará por ello. O sea, no puedes desarrollar la sabiduría de una madre. Tienes que buscar ese estado de la mamá, en el que tienes que cuidar de otros, sacrificarte por otros, soportar las tonterías de otros, sacrificarte por otros. Y cuando has vivido eso, la sabiduría de la mamá, esa humildad, ese cariño, esa forma, esa paciencia, surge de forma natural. Pero no puedes forzar que surja si no has tenido esa vivencia. No, porque está unido. Pero sí puedes ir a esa vivencia. No puedes tener la sabiduría del amor si no has vivido esa disolución de todo temor, ese desapego, esa libertad, esa admiración. Entonces vamos a desarrollar esos estados mentales. Es muy probable que en tu trabajo espiritual busques solo un estado mental porque te resulte fácil y lleves tiempo trabajando en tu meditación un estado mental. Tal vez ese estado mental sea la gratitud. Entonces te vas a dormir un día y otro y agradeces, o no, durante el día agradeces. Tal vez ese estado mental sea la paciencia y cada vez que tienes un problema en casa, lo único que dices es, ay, bueno, ya está. Y trabajas la paciencia. Tal vez no trabajes ninguna de estas cosas y trabajes el cuerpo y el equilibrio del cuerpo y una disciplina y un equilibrio que luego te llevará a una sabiduría, la ecuanimidad. Pero sí hay una tendencia a desarrollar un tipo de estado mental o un tipo de estado físico que acaba viéndose en ese estado mental. Una línea o una tendencia clara. Bueno, pues vamos a ponerlo un poco más difícil e ir a aquel que más te cuesta. Aquel que es más difícil, esa sabiduría de la que he hablado que te es más extraña, la que sea. Pues a lo mejor para algunas personas la más difícil de todas es la sabiduría infalible porque tienen miedo al poder personal que tienen. Tienen miedo a sentirse exitosos, a sentir que lo hacen bien y que lo llevan haciendo bien toda la vida. Y si tú no sientes esa sabiduría, significa que hay una nube dentro de ti, que es la nube de la envidia, que no te permite conectar con ese estado de conciencia donde toda esa turbulencia se disuelve y te sientes exitoso, capaz, fuerte. Pues vas a este estado. En un momento y otro y dices, bien, lo he hecho bien, yo soy capaz. Y te lo dices una vez y otra y desarrollas ese estado cuando camines, cuando trabajes, cuando cocines, cuando estés hablando, te ves a ti mismo y dices, wow, me encanta cómo soy, me encanta lo capaz que soy. Y cuando ves a otras personas que logran cosas en su vida, aunque las cosas que logran sean un poco autodestructivas o que te parezcan mal, dices, lo ha logrado, ha hecho esfuerzos y lo ha logrado, ha hecho esto, es capaz de hacerlo, para bien o para mal es capaz, y admiras eso, admiras lo que los otros viven y admiras lo que tú vives. Y entonces se disuelve esa envidia, esos celos, y aparece esa sensación y aparece esa sabiduría en ti.
Y una vez que 2, 3 veces, 4 veces en tu vida sientes que el universo, el poder del corazón y de la inteligencia, ya sea tuyo o del otro, es perfecto e infalible, en el momento que sientes que es posible que tus pensamientos se hagan realidad, que tu voz es un decreto real y que mañana se va a manifestar ahí, o en el momento exacto se va a manifestar, entonces pasas y buscas otro estado mental que te cueste. Y a lo mejor el otro estado mental que te cuesta es el del amor, porque no siempre estás de buen humor. Porque a veces te sientes que la vida te castiga, o que nadie te quiere, o que todo te sale mal. Entonces dices, vale, pues voy a intentar trabajar ese estado mental que genera la sabiduría del amor. La sabiduría del amor no la puedes desarrollar porque está ahí, está en el universo. Está. Es parte de la vida. Pero sí puedes desarrollar el estado mental. ¿Cómo? Desapegándote. Que no te sale todo bien, que no te quieren, que no hay resultados. Suelta ese miedo. Suelta esa angustia. Libérate de ella. Comprende que todo es impermanente. A veces te querrán, a veces no. A veces te saldrán las cosas como quieres, a veces no. Sueltas el pensamiento. Sueltas todas las ideas fijas. Y poco a poco te sientes libre, que fluyes, que eres flexible, que hay días buenos y días malos, que la vida sigue, que cambias. Y por instantes va apareciendo esa sabiduría del amor. Y de pronto un día te das cuenta de que es parte de ti, que amas ilimitadamente a todo el mundo y a todo, y eres feliz y dichoso con este espectáculo tan extraño de este mundo tan extraño, y que el teatro del mundo no te hace daño, al contrario, te divierte, te emociona, te entusiasma, que amas a las personas tal y como son y te amas a ti tal y como eres. Entonces a lo mejor sientes esto un instante o un día, pero una vez que lo sientes, pues otra sabiduría. No te quedes agarrado a un trabajo interior ni a un estado mental. Ve rotando, tal y como lo estoy exponiendo, que es desde el punto de vista del budismo tibetano. Tenemos 5 sabidurías, 5 estados mentales, 5 venenos, diferentes formas de trabajarlo, y así es más fácil. Así te vas a dar cuenta de que es muchísimo, muchísimo más fácil. Del primero que vamos a hablar así de una forma profunda es la sabiduría como espejo. Es a la que más tiempo le hemos dedicado en todos los audios que hemos hecho, en todos los encuentros. La energía del agua. Surge esto porque cuando comenzaron todos estos encuentros hace ya tiempo, justo coincidía con aquellos días, no creo que os acordéis, que no podíamos salir de casa. Y mucha gente tenía ansiedad y angustia y miedo y sentían que jamás saldrían de casa y el mundo se iba a acabar. Entonces empezamos estos encuentros y intentamos aprender a fluir, a ser flexibles, a abrir nuestra mente, a adaptarnos a los cambios. Han pasado muchas cosas desde entonces. Ha habido cosas bonitas y cosas difíciles. 2 guerras difíciles y sí, ha habido muchas cosas desde entonces. Y otras que pasarán, porque la vida es así, tiene cambios. Y hemos dedicado mucho tiempo a esta sabiduría como espejo. Entonces hay muchos ejercicios y muchos trabajos en los que hemos expuesto hasta ahora que sirven para desarrollar un estado mental en el que no te inquietas. Sueltas la ira, sueltas la rabia y la injusticia y la sensación de impotencia, sueltas todo eso y ves las cosas tal y como son, sin juzgarlas.
tanto a ti mismo como a otros, sin juzgarlo. Porque a un nivel espiritual no importa tanto si lo que tienes es ira, vanidad, angustia. Solo importa que hay algo que te obstaculiza a conectar con tu ser, con tu esencia. No importa tanto cuál es esa nube o ese nubarrón. A un nivel más terrenal sí, hay pecados que son peores. Pero desde un punto de vista espiritual, lo único que importa es que hay como un pequeño obstáculo. No hace falta ponerle nombre. Entonces tú respiras ante esa ira que hay dentro de ti, ante esa cosa que hay dentro de ti, esa angustia, la sueltas, la comprendes, la disuelves y miras, observas. Permites que surja la luz. Permites que tu mente ilumine ese instante y ver las cosas como son. No te van a molestar. La molestia está en ti, el obstáculo está en ti, en tu ira. El obstáculo que no te permite ver a Dios está en tu ira, en tu rabia, en tu rencor. No está en el hecho. Tal vez tu experiencia sea horrible, pero no está ahí. Y ya lo sabes. Perdonar comienza con disolver la rabia que hay dentro de ti, esa injusticia que hay dentro de ti. Entonces la disuelves y miras la historia de aquello que te pasó que no logras perdonar, o eso que está pasando que no logras perdonar, y lo observas desde otro lugar. El reto que yo os ponía en su momento era chinchar un poquito a vuestro ego y hablarle de cosas que molestasen un poco, para que vieseis cómo se alza dentro de ti algo que dice, no, esto no lo admito. Y esa arruga que surge en la frente, esas líneas, cierran el tercer ojo y no ves. No ves más que lo que está aquí en tu cabeza. No ves nada más. Y todos tenemos ahí a veces una arruguita en el ceño fruncido de decir, esto no lo admito. Y esa frente despejada de ver las cosas como son, como si fueses el agua y permites que el universo se refleje en ti perfecto. Porque no se va a reflejar aquello que odias, se va a reflejar todo, también lo que amas. No te vas a arrepentir. A veces cuando somos niños hay un alimento que no nos gusta y no queremos probarlo de ninguna manera. Decimos, no, me sienta mal. Y a veces pasan años y la persona sigue diciendo, es que no me gusta, me sienta mal. No le sienta mal, es que desde niño lleva diciendo que eso le sienta mal. No, yo no como brócoli porque me sienta mal. En los retiros que yo hago hay muchas personas adultas que dicen esto y te aguantas la risa. No dices nada y dices, bueno, vale, no pondré pepino en la ensalada. No pondré tomates en la ensalada. Pero no es así. Es un autoengaño. Pero a veces cuando nos damos cuenta de que nos hemos engañado o hemos sido cabezones, decimos, bueno, déjame probarlo. Voy a probarlo. Y nos gusta. Y muchos cuando éramos niños había muchos alimentos que decíamos, esto no lo quiero probar, que no me gusta. Pero con los años nos ponemos a comerlos y sí, nos gustan. Y no solo nos gustan, es que nos encantan. La vida es así. Esas cosas que te dan rabia, que dices, esto no lo quiero ni mirar, que no te gusta para nada, a lo mejor lo miras y está genial. Y no solo está genial, genera en ti una sensación de, ¡guau, qué bien! Me encanta. Quienes tienen este tipo de sabiduría dicen que tienen ojos en la nuca. Lo ven todo y no sabes cómo. Se enteran de todo. No tienes ni idea de cómo lo hacen. ¿Sabes esos profesores que mientras están escribiendo en la pizarra dicen, fulanito, deja de hablar? Dices, ¿pero cómo se ha enterado que es ese niño el que habla justamente? Esos tienen sabiduría como espejo.
No juzgan a los niños, los ven como son. Pues cuando logras hacer eso con todos los aspectos de tu vida, no te enfada ese fulanito porque hable más, lo ves como es, lo aceptas como es. Lo mismo tú, no te juzgas, te ves como eres. Entonces aparece la sabiduría como espejo. Para lograr este trabajo son 3, 4, 5 respiraciones como mucho, donde sientes que el nudo en tu garganta y en tu pecho de rabia hacia el pasado se disuelve. Lo que pasó no lo tienes que disolver, no hace falta, lo que pasó ya pasó. Solo disuelves la rabia y el rencor, porque no te da miedo verte a ti mismo y ver lo que viviste. No te da miedo ver la historia tal cual fue, sin rencor. No te da miedo enfrentarte a esas personas sin rencor. Dejas de pensar, he perdonado pero no olvido. Dejas de pensar esto y piensas, ya he aprendido. Puedo enfrentarme a estas personas. No me dan miedo, no me da angustia, ya he aprendido. No importa lo que me hicieron, no me lo van a volver a hacer porque ya he aprendido. No es que no olvide, es que he aprendido. No te da miedo ese pasado, no te da miedo esa persona, no te da angustia, no tienes rabia hacia esas situaciones. Entonces no las rechazas. Y como no las rechazas, las puedes ver tal cual son. Sabes que no te van a mentir. De nuevo, no. No te van a hacer daño esas situaciones. De nuevo, no. A veces me dice alguna persona que ha conocido a alguien, pero tiene mucho miedo porque lleva muchos años que no conoce a nadie, no sabe lo que pasará. O bueno, pues si ya llevas muchos años, pues ya sabes todo lo que puede pasar, ya te ha pasado alguna vez, todo lo que podría pasarte ya te ha pasado, ¿cómo vas a tener miedo? Si tuvieras 20 años, pues sí puedes tener miedo porque hay muchas cosas que no te han ocurrido. Pero ya con los años conoces a alguien y ya te ha ocurrido, todos los problemas ya te han ocurrido, no puedes tener miedo. Y puedes enfrentarte a una nueva relación, un trabajo, un día nuevo, sin ningún temor, porque has vivido muchas cosas. No te da miedo. Pero la única manera de enfrentarte al día de mañana sin ningún temor y observarlo tal cual es quitar esa rabia, esa ira, esa injusticia que sientes, ese rencor. Porque ya no necesitas el rencor, porque eres más listo que el rencor. No necesitas esa rabia. Y al comprender esto, son 4 o 5 respiraciones donde disuelves ese nudo rojo que hay en tu garganta o en tu pecho, a veces en tu estómago, de que algo no va bien, de que algo se quedó a medias y lo disuelves y wow, qué bien te sientes, qué tranquilidad. Fluyes, en la vida fluyes y como fluyes estás abierto, flexible como el agua. Y el agua es fiel a lo que ve. Es muy fiel. Nos enseña las cosas como un espejo exacto. Nos enseña la vida y todo. Cuando nuestras emociones están en equilibrio, todo está exacto. Puede ser que a veces sientas o percibas cosas del universo y piensas, ¿y si las estoy interpretando o cambiando? La mejor manera de no cambiar las señales del universo o las intuiciones es liberarte de todo rencor y temor. Lo que sea que vaya a ocurrir, va a ocurrir, fluyes. Dejas la rabia de que la vida no es como querrías que fuese. Aceptas. Y entonces desde esa calma, ese apaciguar, observas y todo cambia. Y puedes ver qué está pasando. Los creativos utilizan una técnica
cuando quieras conectar con esta sabiduría en el trabajo, es muy buena, en la que se alejan de lo cotidiano. Hacen algo que no suelen hacer. Por ejemplo, se van a pasear a una zona nueva o ponen una música que no suelen poner. Cambian algo, alteran a lo que están acostumbrados, para que la mente no esté testaruda, llena de enojo, de enfado, y relajan la mente apartándola y haciendo otra cosa, disfrutando de otra cosa. Entonces, cuando te pones a otra cosa nueva, diferente, pues por ejemplo estás escribiendo un trabajo, redactando algo, y estás ahí obcecado y no te sale y no conectas con las respuestas, entonces te pones a otra cosa. Paseas, duermes un rato, estudias otra asignatura, no sé, algo diferente. Vuelves al tema y tu mente está más abierta y despejada. Te es más fácil conectar con eso. Los creativos utilizan esto. A veces lo utilizan durante años. Algunas de las obras que escuchamos, por ejemplo de Beethoven, de Sibelius, de Liszt, pues las empezaron a escribir 20 años antes. Escribieron un trozo, se quedaron ahí atascados y 20 años más tarde rescataron esa melodía y la convirtieron en una sinfonía. A veces ocurre eso. A veces hay cosas que nos cuesta, nos generan un nubarrón en la mente y en el corazón y no somos capaces de enfrentarnos a ellos y tenemos que relajar la mente, relajarnos nosotros y enfrentarnos desde otro estado. Y este truco es bueno. Estás en medio de conversaciones que no sirven para nada o haciendo algo que estás atascado ahí desde hace años, prueba algo diferente. No importa tanto lo que pruebes. No, bueno, depende. Si es ilegal, mejor no. O si no se lo recomendarías a tus hijos, no lo hagas. Pero pruebas a hacer algo diferente que no hayas hecho para salir de esa línea y luego regresas con la mente más calmada, más despejada. El mismo día o pasado un día o dos o un año. Y vuelves a ese tema desde otro lugar. Y no hay esa ira. Y entonces no estás tan apegado a ese problema o a ese trabajo y te es fácil. Y fluyes con él más fácilmente. Te es más sencillo. Y este estado mental, lo hemos trabajado muchísimo, os va a resultar muy fácil. El siguiente estado mental, el del amor, la sabiduría del amor, está relacionada con el fuego. Tal vez os cueste más. Está relacionada con la energía y la vitalidad. No solo es el amor. Es el amor dichoso en acción. Es la alegría que comparte. La mirada que permite y agradece. Es el escuchar a la otra persona y saber que tiene razón aunque tu idea sea contraria. Aunque no estés de acuerdo con esa persona, acepta su verdad. La técnica o la práctica consiste en apreciar al otro y amarle, sin cambiar tú y sin cambiarle a él. Aprender a amar y a admirar las cosas tal cual son, sin intentar cambiarlas. En tu área va a ser muy difícil. Por ejemplo, pues mi área tiene mucha relación con la música. Entonces aquí estoy con las partituras y si escucho una melodía, pues digo, ¡ay, se ha equivocado! Este lo ha hecho mejor, este lo ha hecho peor. Me es muy difícil. Así que es más fácil desarrollarla por otras líneas, a través de cosas que yo no suelo trabajar. Cuando admiras y valoras de una forma natural tu entorno, sin compararlo, sin decir esto es mejor o peor, te va a ser muchísimo más fácil poco a poco desarrollar ese estado en el que estás bien con todo. Es algo dificilísimo. En nuestro tiempo
sobre todo los vídeos y ahora los podcasts, tienen un símbolo de una mano con un pulgar hacia arriba. Qué pobre hombre al que le han cortado la mano para ponerla ahí con el pulgar hacia arriba. Bueno, yo creo que sufrió más el que le pusieron con el pulgar hacia abajo. Y todo el rato lo que vemos, hemos aprendido a decir, me gusta, no me gusta, está bien o está mal. Esos concursos de danza, de canto, de espectáculos, donde los juzgan y estamos acostumbrados a hacer eso, está bien o está mal. Las notas en el colegio. Hace tiempo, antes de la EGB en España, en el sistema educativo las notas te las daban ya al final. No había notas. Tú estudiabas y ya al final había unos exámenes. Y en esos exámenes te decían, ¿has aprobado o no has aprobado? No eras un 5, un 7, o un 8, o un 2. ¿Has aprobado o no has aprobado? ¿Te lo sabes o no te lo sabes? Ya está. ¿Lo necesitas aprender o no? Pero ahora sí, ahora hay gente que es un notable y hay mucha gente que somos un poco insuficiente. Y es difícil vivir con eso. Cuando vamos a una tienda a comprar ropa, solemos pensar, ¿esto les gustará a los demás o no? Porque a veces pensamos, me gustará a mí, pero luego lo tenemos que llevar en público. Y si no pensáramos eso, creo que nadie se llevaría un disgusto cuando no le queda bien la ropa o el peinado o se levanta feucho. Pero a todos nos sienta mal. Entonces, ese clasificar y juzgar se genera de una forma muy natural, cada vez más fácil. Y si no conocemos al otro es más fácil juzgarlo. Y pensar y decir cosas que nunca pensaríamos ni diríamos a la cara. Para lograr este estado, este tipo de sabiduría, hay que salir de ahí y admirar al otro, tal cual es, incluso en sus imperfecciones. Descubrir que todo en cada momento es perfecto. Incluso en los desequilibrios o lo que consideramos desequilibrios, sentir que la otra persona está equilibrada. Y es quien tiene que ser. Y tenemos que empezar con nosotros, cada día. Esta es la energía del fuego. Las personas que logran esta sabiduría o este estado mental viven de una forma dinámica y apasionada. Se enamoran apasionadamente. Y viven y disfrutan y sienten. Aman la vida con intensidad. Cada momento. No solo lo bonito. Aman todo. Y se lanzan a la vida. Y la disfrutan. Os invito a que trabajéis estos dos estados mentales. Que intentéis de alguna forma tomar conciencia de ellos en vuestra vida. Y luego poco a poco pues los otros 3. Pero estos 2 creo que son una buena clave. Comenzar disolviendo la ira y el apego. Y con esto pues vamos cerrando este tema, que ya acabaremos las otras 3 sabidurías. Voy a cerrar el audio y me hacéis las preguntas que sintáis.